Muy buenos días. Para el día de hoy nos vamos a centrar en el tema de las normas APA. Este es nuestro siguiente tema de acuerdo al programa que se fue entregado el primer día de clase. Recordemos que las normas APA son las reglas establecidas académicamente de alguna manera por la institución para la elaboración de cualquier trabajo académico. Sin embargo, vamos a abordar dos temas antes de iniciar con lo que sería la norma, y es aclarar dos temas que son esenciales a la hora de respetar los derechos de autor, como son el plagio y el autoplagio. Entonces se conoce como plagio el apropiarse de palabras, imágenes, argumentos de otro autor sin citarlo, ni dar a conocer la fuente de donde fue tomada la información. Para hacer esto, o para evitar más bien el plagio, es necesario que nosotros utilicemos cualquier tipo de norma que esté avalada para la elaboración de trabajos académicos y que se hagan las respectivas referencias académicas bibliográficas del mismo. Hoy en día, por los derechos de autor, es muy delicado que nosotros tomemos información o hagamos partícipe de nuestros trabajos cosas que no son de nuestras autorías. Por eso es necesario citarlas. ¿Qué es el autoplagio? El autoplagio consiste en publicar contribuciones propias, o sea, nuestras, en anteriores publicaciones y que las tomemos para nuevas publicaciones y que tampoco hagamos la debida citación. Es importante recordar que incurrir en el autoplagio es un asunto de ética y que una publicación debe caracterizarse por su novedad, es decir, porque sí hagamos una real investigación y profundización del tema que necesitamos. Sin embargo, en el mundo académico no existe solamente las normas APA. Han existido diferentes normas para la elaboración de trabajos y vamos a tomar algunas de ellas o a citar algunas de ellas para después sentarnos en las que son las normas APA. En el día de hoy vamos a ver tres. Entonces, una es el estilo Vancouver, el otro es el estilo Mila y las normas ICONTEC. Cuando hablamos del estilo Vancouver, nos centramos en las normas académicas que han sido establecidas para las ciencias de la salud. Nos referimos a la medicina, a la enfermería, a la biomédica, entre otras, y que son las que se proponen para que autores o escritores de estas ramas del conocimiento presenten de forma formal sus artículos para que sean publicados en revistas o publicaciones de estilo médico o biomédico. Es decir, que si nosotros fuéramos doctores, por decirlo así, tendríamos que regirnos para la escritura de un artículo científico, de un ensayo, de una opinión por estas normas. Las otras que conocemos son las normas MLA. Estas quieren decir Modern Languages Association of America. Estas son propuestas o son normas que dan un estilo propio para trabajos académicos y científicos de las ciencias humanas y que han sido empleadas o adoptadas por países como Estados Unidos, Canadá, Japón y China. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros fuéramos de alguna manera a estudiar a estos países, ya no tendríamos que elaborar nuestros trabajos bajo el estilo APA, sino bajo el estilo MLA. Y tenemos las últimas que son las normas ICONTEC. Las normas ICONTEC son normas creadas en nuestro país, creadas por el Instituto Colombiano de Técnicas de Certificación. Estas normas en nuestro país aún son vigentes. Son vigentes para todo el proceso de certificación de empresas en ICONTEC o en sistemas de calidad. Sin embargo, para la elaboración de trabajos ya no son tenidas en cuenta. Claro está, y hago la salvedad, que eso depende de cada institución educativa o de cada órgano en el cual se nos diga bajo qué formato se deben hacer los trabajos, los escritos, los documentos. Estas normas y que estuvieron vigentes por muchos años. Sin embargo, pues cuando ya nacen las normas APA, pues
nosotros adoptamos o la mayoría de centros educativos adoptan para la elaboración de sus trabajos científicos, de documentos académicos, las normas APA. Pasemos entonces a ver qué son realmente las normas APA y cuáles son sus usos. Las normas APA en su sigla quieren decir American Psychological Association. Un grupo de psicólogos americanos fueron los que se encargaron de establecer este tipo de reglas. ¿Qué son? Son reglas de comunicación escrita para indicar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación o presentación de un trabajo escrito. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso investigativo o un procedimiento investigativo, estamos hablando en el caso de ustedes, por ejemplo, la tesis o el hecho de trabajar algún tipo de artículo. Entonces, estas normas son las que nos van a permitir ver cuáles son los parámetros de forma, ¿sí? Y de fondo para poder elaborar ese tipo de documentos. ¿Por qué usarlas? Porque las normas APA nos dan una coherencia y uniformidad al trabajo de investigación. Permite de alguna manera que los autores organicen y faciliten sus textos. ¿Cómo usarlas? Toda la información y datos que se recolectan dentro de la investigación o dentro del trabajo deben ser citados. Se deben hacer bajo los formatos establecidos, ya sea autor, fecha, entre paréntesis, etc. Y deben aparecer el listado de referencias al final del trabajo o del documento que se esté realizando, ordenadas alfabéticamente. ¿Cómo usarlas? Perdón, ¿cuándo usarlas? Las usamos pues cuando estemos realizando cualquier documento escrito que sea producto de la investigación y que por lo tanto necesita de esa organización para que pueda ser mostrada, ¿sí?, a los demás y sirva pues de alguna manera con el apoyo de otros autores se complemente el trabajo de investigación que se está haciendo sobre el tema que nos hayan pedido nuestros maestros. Para usar entonces las normas APA existen diferentes manuales. Esos manuales han sido creados bajo las necesidades de cada institución y adoptados. El original viene en inglés y es difícil encontrar aquí versiones establecidas ya o aprobadas. Sin embargo, para el curso nosotros hemos adoptado el documento que creó el el centro de Javeriano. Uno de los manuales más completos entonces es el del Centro de Escritura Javeriano. En él se abordan las normas APA. Este documento está compuesto por 21 páginas que no vamos a abordar en este momento, sino simplemente en la plataforma de Edmodo ustedes encontrarán el documento para que lo guarden y sea de consulta para ustedes en el momento de realizar el trabajo o en el momento de que otros profesores les pidan a ustedes, les soliciten realizar documentos bajo las normas APA. ¿Qué nos importa en este momento de las normas APA? Nos interesa en este momento conocer el formato general de trabajo. Entonces, el formato general de trabajo, como lo dice su formato, es decir, la forma, nos interesa ver, bueno, qué papel utilizamos, el tamaño de letra, las márgenes, el tipo y cómo se va desarrollando cada uno de los capítulos o cómo se iría conformando el trabajo. Entonces nos dicen que para el trabajo nosotros siempre debemos utilizar tamaño carta en el papel. Para el espaciado, el texto se debe realizar a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras. Siempre que realicemos un trabajo, debemos siempre dar 2 espacios después del punto final en una oración. Las márgenes que trabajamos para los documentos en APA son 2,54 centímetros por toda la hoja, es decir, en la parte superior, lo vemos acá, parte superior,
parte izquierda, parte derecha y parte inferior. Siempre debemos dejar sangría de 5 espacios cuando iniciemos nuestros párrafos. Ya vamos a mirar un ejemplo claro para que me entiendan esto de la sangría. Asimismo, vamos a utilizar entonces que las tablas no tienen líneas separando las celdas, es decir, que si yo incluyo tablas dentro del trabajo, estas no deben aparecer con líneas, sino solamente deben ir separadas las celdas. El tipo de letra que se pide para todo trabajo en normas APA es Times New Roman 12 puntos. No puede ser ni Arial, ni Arial Narrow, ni cualquiera otra que nos guste. Siempre los trabajos en APA se deben elaborar bajo este formato, este tipo de letra. Miremos entonces para qué nos servirían en estos momentos realizar, pues, en las normas APA nuestros trabajos. Recuerden que todo trabajo escrito se debe contemplar de alguna manera, si es investigativo, una hoja de presentación que está contemplada por los siguientes apartes o por las siguientes partes. Bueno, cuando elaboramos nuestra portada siempre va a contar con los siguientes elementos. Cuando nos pidan un trabajo con portada, debemos tener en cuenta el título del trabajo. El título del trabajo siempre va a ir centrado, ¿sí? Y con mayúscula sostenida, como estamos viendo en este momento en el ejemplo. Luego de que nosotros colocamos el nombre del trabajo, debemos colocar el nombre completo del estudiante, ¿sí? También en mayúscula sostenida. Debajo del nombre, si fueran 2, 3, 4, 5 estudiantes, se deben colocar uno tras del otro, en orden alfabético por el apellido. Me explico. Acá dice Clara Isabel Puentes Cárdenas. Si quisiéramos incluir otra persona y, por ejemplo, esa persona se llamara Jaime Arturo Hernández Villota, lo debo ordenar, ¿sí? Ordenar por el apellido. Así lo que aparezca primero, aquí sean los nombres. Debe ir en orden alfabético por el apellido. Luego de que ya he escrito el nombre completo del estudiante, ¿sí? O los nombres, dependiendo del número de personas que se hagan partícipes del trabajo, debo entonces escribir el nombre completo del docente que me ha solicitado el trabajo. Ese nombre del docente debe ir acompañado de un asterisco, como lo estoy señalando acá, y el nombre completo del docente. Pero ahí no se debe escribir docente en ningún momento, como estamos viendo en la pantalla. Luego, hacia la parte final, entonces es muy importante que incluyamos la siguiente información. En primera instancia, el nombre de la institución educativa. Toda esta información, como la están viendo acá, va en mayúscula sostenida. Entonces, nombre de la institución educativa, Fundación Universitaria Monserrate. Luego de que se escribe el nombre de la institución educativa, debemos escribir el nombre de la facultad. Para el caso de ustedes, o para el caso de este ejemplo, es Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas. Pero para el caso entonces de ustedes, de ingeniería, entonces sería Escuela de Ingenierías y Tecnologías. Luego va el nombre del programa. En este ejemplo vemos Administración de Empresas y Gestión Ambiental. En el caso de ustedes sería Ingeniería de Materiales. Luego vendría el nombre de la materia. En este caso, el ejemplo está leer y escribir en la era digital. Y para el caso de ustedes sería expresión oral y escrita. Por último, que es la única parte o el único dato que va en combinación de mayúscula y luego minúsculas, es lugar y fecha. En este ejemplo está Mosquera, 22 de marzo de 2019. Si hiciéramos el trabajo hoy, lo estuviéramos realizando ahí en la sede de Unión Social, entonces tendríamos Bogotá, 28 de agosto de 2019. Y
recordemos que en la parte superior, cuando colocamos el nombre del docente, nos referimos que tenía que ir acompañado con un asterisco. Cuando va acompañado con ese asterisco, después de que hemos escrito todo este bloque de información, al final del documento nosotros debemos aclarar para qué es ese asterisco. En este caso del trabajo, en este caso de este trabajo, nosotros colocamos que esa persona era un asesor de tesis, pero si no es el asesor de tesis, sino es el profesor que solicitó el trabajo, entonces simplemente colocaríamos asterisco docente. Eso se hace al final del documento. Si observamos acá más en miniatura, nos damos cuenta que esta portada está de alguna manera estéticamente elaborada y que los espacios entre el título, nombre del estudiante y el bloque de información que va a lo último están debidamente distribuidos. Esta distribución pues la hace usted de acuerdo al manejo pues de que usted tiene pues del ordenador. Antes de cerrar esta parte, quisiera entonces también repasarles e indicarles por dónde debo colocar las márgenes para el equipo o para el trabajo. Recuerden que si tienen, eso varía dependiendo de la versión que ustedes tengan del Office. En este caso yo tengo Office 2016. En el caso del Office 2016, para poder colocar las márgenes del trabajo, yo le debo hacer aquí por disposición. En disposición, entonces me traslado a esta parte de la pantalla. Acá les tengo archivo, inicio, insertar, diseño y disposición. En disposición, entonces yo debo buscar márgenes. Le doy clic y debo buscar la opción que dice márgenes personalizadas. Cuando ya sale la parte de márgenes personalizadas, entonces acá yo puedo colocar, aquí por defecto en mi equipo ya está 2,54, pero de pronto en el de ustedes puede aparecer acá 3, 2, entonces usted lo que debe hacer es borrar esta información, lo voy a hacer aquí como un ejemplo, digo 2,54 y él ya me toma que son los 2,54 y hacerlo para toda la parte, para todo el documento, superior, izquierdo, inferior, derecho. Como la margen no cambia a lo largo del trabajo y como usted muy seguramente va a gastar su tiempo haciendo siempre trabajos bajo las normas APA en lo que se encuentra en la universidad, le sugiero que personalice sus márgenes y diciendo, pues una vez ya pueda usted establecer o dejar esto establecido como predeterminado. Entonces, acá en la parte inferior del cuadro de diálogo que estábamos viendo, después de establecer las márgenes, dice establecer como predeterminado. Si usted ya ha digitado las márgenes como son y usted le da aquí establecer como predeterminado, esa margen no se le va a borrar y cada vez que usted abra un documento va a tener establecidas esas márgenes y no va a tener que llegar a manipular o a cambiar las márgenes.
Bueno, qué pena con ustedes, ahí sufrí un pequeño percance, estaba buscando este ejemplo para que ustedes me entendieran cómo debe quedar de alguna manera la portada. Entonces acá está la portada, la voy a ir bajando, desplegando y acá está. Luego de que este es un trabajo de investigación, pues tengo la portada, debo hacer el abstract, acá está el abstract. Luego está el índice, claro, como ven está el índice. Finalmente viene entonces el desarrollo pues del trabajo. Entonces como vemos acá hay una nomenclatura. Entonces partimos de un título, ¿cierto? Después viene otro subtítulo. Y si ustedes se dan cuenta aquí, cuando iniciamos los párrafos, ven este espacio acá. Este espacio que están viendo acá es lo que nosotros llamamos sangría. Cada vez que vamos bajando en el documento y vamos viendo esto, entonces cada vez que se empieza un nuevo párrafo, miren, se deja la sangría. Eso es lo que nos explicaba allá arriba de que debemos dejar los 5 espacios. Esto ocurre cada vez que nosotros vamos a cambiar de párrafo. Entonces en cuenta aquí cuando voy desplazándome por el documento, como cada vez que cambio de párrafo está la sangría. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Entonces, porque asimismo, si no es un trabajo de investigación, pero se trata de un trabajo, no sé, un artículo, en el artículo también ustedes deben dejar estos espacios de sangría para que los tengan en cuenta. Entonces, miren, acá está, pues, es un trabajo bastante largo, pues, para que se vayan dando cuenta cómo es y dónde va la paginación. En este caso la paginación del trabajo va como estamos viendo la pantalla del computador, entonces podríamos decir que esta paginación va en la parte inferior del documento al lado derecho. Entonces miren, ahí cómo se va a ir colocando cada una de las especificaciones y como todos los párrafos van con sangría cada vez que yo cambio pues o voy a realizar un nuevo párrafo dentro del documento. Si ven también el documento va todo continuo, ¿sí? No es que en cada hoja como se hacía antes en las normas APA voy por cada título dejando hojas y voy haciendo, no. El trabajo debe tener una continuidad. Una vez realizadas pues las especificaciones o explicaciones sobre lo que sería la forma del trabajo, entramos a ver en la parte más importante dentro de las normas APA y es trabajar la citación. La citación es lo que decíamos en la primera parte de este video, que corresponde al hecho de darle la autoría o reconocer los derechos de autor de alguna manera de las personas o de los autores o de la información que yo tomé para la elaboración de mi trabajo. Dice aquí en la diapositiva, una citación es una aplicación del derecho de autor que consiste en reconocer los argumentos y contribuciones de otros autores en la creación de un trabajo a través de la inclusión de citas en el cuerpo del texto. Los datos completos de esta citación deberán ser incluidos en la lista de referencias, la cual irá al final del trabajo y recopila las fuentes citadas. Entonces, si yo no cito en el trabajo ni hago esos reconocimientos de autor, quiere decir que yo estoy haciendo un plagio, excepto que yo lo que esté realizando es de pronto una creación propia como un cuento. En ese caso, pues son mis pensamientos y mi forma de narrar es propia. Yo no tengo que hacer ningún reconocimiento. Pero si yo estoy hablando de un artículo científico, de un artículo de opinión, de un ensayo, todo ese tipo de documentos o de trabajos o de tipologías textuales necesitan de una investigación para poder dar el desarrollo al tema. Por eso es tan importante la citación. Para la citación, entonces, debemos tener en cuenta, primero, ¿qué es una cita? Que lo que vimos anteriormente es citación. Una cita es un fragmento textual adaptado que se toma de un trabajo o de un libro y que se incluye en el cuerpo del texto y que debe ir acompañado de su respectivo autor y fecha de publicación.
Lo mismo ocurre con las imágenes, gráficos, tablas que sean tomadas de otros trabajos y que deben llevar la citación. Bueno, pero lo que pasa es que yo tomé imágenes que no son del trabajo, sino que yo las descargué de Google en la parte de imágenes. Lo mismo, usted debe citar de alguna manera que esa imagen usted la descargó, la está utilizando de Google. Para las citas, entonces debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de citas. La primera cita que vamos a ver es cita con autor. ¿Con autor qué quiere decir? Pues que el texto lo escribió una sola persona. Entonces dice acá, si el autor hace parte del texto que se está escribiendo, se debe escribir solo el apellido e inmediatamente después y entre paréntesis el año de publicación y se continúa con el texto citado así. Por ejemplo, Kleiser, 2003, descubrió que entre las muestras epidemiológicas, etcétera, 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 y continúa ahí explicando. Si el autor no hace parte del texto, es decir, yo no lo voy a incluir en el párrafo que estoy realizando, este se debe poner al final del texto citado entre paréntesis el apellido y el año de publicación, separados por una coma, así como está en este ejemplo. El estudio también mostró que existía un alto índice de comorbilidad asociada con el abuso o dependencia al alcohol y depresión severa. Entre paréntesis, Kleiser 2003. Si lo incluyo, solamente entre paréntesis debe ir el año. Si lo incluyo dentro del párrafo que estoy redactando. Si no lo incluyo en el párrafo que estoy redactando, lo escribo al final del párrafo con el apellido separado por coma y el año en el que la persona publicó dicha información. Esto cuando estamos hablando de citas con un autor. Cuando hablamos de citas con más de un autor, entonces lo que debemos hacer es que debemos utilizar el y. Pero para este caso, esa I no puede ser la I que nosotros conocemos convencionalmente, sino que debemos utilizar el símbolo de I que se utiliza en el inglés. Si el documento que se va a citar tiene dos autores, siempre se deben poner los apellidos de ambos cuando se realice alguna cita en el texto. Si el documento tiene entre 3 y 5 autores, cítelos a todos la primera vez y en las siguientes citas incluya solo el apellido, el primer autor seguido de la abreviación y la sigla en latín et al, ¿sí? Y el año de publicación, como está aquí en el ejemplo. Entonces, en la primera citación, Kinsau, Larut, Osea y Joseph 2100 encontraron bla, 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 bla. Esta es la primera cita. Pero como acá son 1, 2, 3 y 4 autores y necesito citarlos más adelante, pues entonces yo no voy a volver a escribir todo esto, sino que simplemente escribo el primer apellido, utilizo la sigla y el año en paréntesis. Si el autor del texto que se va a citar es una corporación, una institución, una asociación, una oficina de gobierno, entre otras, se debe escribir el nombre completo a excepción de las que se pueden identificar fácilmente por su abreviatura y seguidamente entre paréntesis se debe escribir el año de publicación así. La Universidad EFAIT 2014 ha desarrollado una aplicación móvil para estar atentos al clima del área metropolitana en tiempo. Icontec 2014 estará presente en la ciudad de Loja compartiendo y capacitando sobre todo lo referente al mundo de normalización y sus novedades. Bueno, tipos de citas. Lo que estábamos viendo de atrás es una cita y cómo podemos ordenar y ver y clasificar o incluir los datos que necesito de las citas. Entonces, para las citas, entonces yo tengo dos tipos de citas.
o lo puedo tomar desde dos ámbitos. Si se hace énfasis en el autor o si se hace énfasis en el texto. Si cualquiera de las dos, entonces puedo hacer paráfrasis, cita directa o cita de cita. ¿Qué es la paráfrasis? La paráfrasis consiste en expresar con distintas palabras los argumentos de otro autor. En este caso, la cita debe ir inmediatamente después del apellido del autor entre paréntesis. Acá hay un ejemplo. Tal como dice Porter, si ven aquí con el color azul, entre paréntesis, está el año y la página. En este caso, no es que sea necesario pues tomar la página. Si uno la tiene, la incluye. Si no la tiene, no hay ningún problema. El cambio tecnológico no necesariamente implica la implementación de tecnologías complejas o robustas. El éxito de este proceso depende de que dicha transformación, independientemente de su magnitud, implique un mejoramiento de la ventaja competitiva de la empresa. Esto cuando hablamos de paráfrasis. O sea, ¿qué hizo acá la persona? Lo que hizo fue buscar el argumento, lo entendió a su manera y lo transcribió acá. Sin embargo, no dejó de reconocerle a Porter su derecho de autor. Miremos la siguiente. Cuando es cita directa. Cuando hablamos de cita directa, entonces debemos tener en cuenta si la cita es de menos de 40 palabras o si es de más de 40 palabras. Asimismo, debe tener en cuenta si lo que estoy haciendo es énfasis en el autor o lo que quiero hacer es hacer énfasis en el texto. Entonces, si estamos hablando de una de menos de 40 palabras, cuando su extensión es de menos de 40 palabras, se toma el texto exacto entre comillas. En esta se pueden dar dos casos. Con énfasis en el autor. Si en el texto se menciona el autor, inmediatamente después de este se deberá incluir entre paréntesis el año de publicación, luego el fragmento entre comillas y al final de este entre paréntesis la página como se muestra a continuación. Entonces acá, al interpretar estos resultados, Robin et al., que quiere decir que hay más autores, entre paréntesis está el año 2003, sugirieron que todo lo que está en amarillo es lo que yo transcribí exactamente del texto de este señor Robbins y está entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene menos de 40 palabras. Al final le escribí la página. Contribuye a un clima de absoluta negatividad. Esto ya son aportes del autor que está realizando el trabajo. Pero lo que realmente dijo Robbins es todo esto que está aquí en amarillo. Esto es lo que necesariamente nosotros debemos tener en cuenta. Cuando lo que hacemos es cita directa y estamos haciendo es énfasis en el texto. Entonces, en este caso, se incluye el autor, se debe poner el texto entre comillas, seguido de la cita entre paréntesis. Debo colocar autor, año de publicación y página como se presenta acá. Entonces, esto que está en azul es la introducción que el autor está haciendo. Lo que encontramos en amarillo es toda la cita que tomamos de estos dos autores. En este caso, Sikai y Shantin. Entonces, aquí entre paréntesis está escrito los autores, el año y la página. Cuando hablamos de cita directa, pero que es de más de 40 palabras. Entonces, si la cita se compone de más de 40 palabras, se expone en un párrafo independiente, sin comillas, a doble espacio y se le aplica una sangría de 2,54 centímetros. Es decir, que después de que venga el bloque del párrafo, esa cita debe quedarme corrida un poquito más y hacer la diferencia con el párrafo que yo esté narrando o introduciendo para poder dar continuidad a lo que estoy explicando del tema. Si es con énfasis en el autor, entonces se menciona el apellido del autor, inmediatamente después de esto se deberá incluir entre paréntesis el año de publicación, luego el fragmento del texto y al final de este entre paréntesis la página como se muestra a continuación. Por eso estamos utilizando en la presentación colores. Entonces, si nos damos cuenta, el rojo está apuntándole al apellido del autor.
El verde es el año de publicación. El amarillo es toda la cita. Y el morado es las páginas en las que encontramos. Entonces, acá encontramos que está la introducción para poder dar paso a la cita. Dice aquí, otros han contradicho esta opinión. Un claro ejemplo es Purcell, quien afirmó que, ¿qué fue lo que afirmó? Todo esto que está aquí en amarillo. Y acá nuevamente entonces tenemos las páginas como lo dice la instrucción. Hay dos cosas también que hay que tener en cuenta aquí, aparte de que esta se debe colocar aparte y con sangría, y es que si yo aquí estoy utilizando letra 12, ¿sí? Cuando hago la cita yo debo utilizar letra 11, bajarle un punto para que se distinga que esta es la cita y que esto es el cuerpo de lo que yo estoy describiendo para poder citar esta información. Luego pues de que terminé mi citación, pues nuevamente vuelvo a la letra normal o al tamaño normal, que para este tipo de trabajos es Times Roman número 12. Cita directa con énfasis en el texto. Entonces, cuando hablamos que es con énfasis en el texto, es porque lo que nos interesa a nosotros es la información y no el autor. Pero como no podemos dejar de darle los créditos o el derecho de autor, entonces pues lo que debemos hacer es incluir el apellido del autor, se pone el fragmento del texto seguido de la cita entre paréntesis, en el paréntesis debe aparecer el autor, el año de publicación, la página, no todas las veces es necesario, como está aquí en el ejemplo. Entonces tenemos la introducción para la cita, aquí está toda la cita, acá están los datos que nos pide para dar el derecho de autor, que es el apellido del autor, el año y las páginas. Cuando hablamos de cita directa de más de 40 palabras, más de 2 párrafos. Entonces, en este caso, si la cita es de más de 2 párrafos, del segundo en adelante, además de la sangría que se usó, se deja otra de medio centímetro en la primera línea. Ya al final de la cita se relacionan entre paréntesis autor, año de publicación, página, como está aquí en el ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la introducción, esta es la primera cita y luego va esta otra cita. Si lo vemos respecto de esta a esta, acá está el espacio de la sangría y acá están todos los datos que nos pide la citación. Cuando hablamos de cita, entonces, dentro de las citas textuales, entonces cuando el texto que se está citando contiene otra cita, esta no se debe omitir, pero tampoco debe ir en el listado de referencias a dichas, salvo en el caso que en otro momento del trabajo se utilice como fuente primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo esté tratando de mirar una cita, tengo que incluir una cita de otro autor de ese texto, pues yo lo que hago es escribir y dar créditos a la cita, pero esa cita no va a ir incluida en el listado bibliográfico de las fuentes que yo utilicé para la realización del trabajo. Entonces acá en el ejemplo está. En amarillo es lo que se está utilizando o es la cita. En verde es la cita de donde sacó este autor Miller la información. Y ya esta información que está acá, rojo, verde y morado, sí es de donde yo encontré la citación. Entonces, más o menos sería algo así como está aquí en el ejemplo. Bueno, ¿qué me permiten las referencias a mí o por qué es tan importante que yo tenga las referencias dentro de mi trabajo? Entonces, lo primero es que le permiten dar reconocimientos a los autores de dichos documentos tal como lo exige la ley de derechos de autor. También lo que hace es orientar al lector para que pueda localizar las fuentes de información que se utilizó para la elaboración del trabajo. Las referencias deben contener todos los elementos que conforman una referencia bibliográfica y que deben estar ordenadas alfabéticamente.
Las referencias siempre van a ir al final del trabajo bajo el título lista de referencias. Para la presentación de las referencias se debe utiliza el programa Word con la opción de párrafo y elegir sangría francesa así, como está en el ejemplo. Sin embargo, esta última recomendación es más fácil hacerla con algo que voy a explicar ahorita a continuación. Bueno, acá entonces miramos cómo se alfabetizan las referencias. Entonces, para la alfabetización de las referencias, es decir, para ordenarlas, se parte pues del apellido, el nombre de los autores, teniendo en cuenta la primera letra, el orden de los apellidos, los trabajos, toda esta información que estamos viendo aquí a continuación y que yo también se las voy a dejar en un PDF de esta presentación, es para que usted la tenga en cuenta. No necesito que se la memorice porque pues no es necesaria todo el tiempo, porque pues esto de alguna manera solamente es información, porque cuando hagamos el proceso con Word nos vamos a dar cuenta que no es necesario que tengamos que memorizarnos todo esto. Acá hay algunos ejemplos de referencias, entonces hay de libros impresos, de libros electrónicos, de capítulos, de artículos y cómo se deben citar. Entonces acá nos van diciendo, si es un libro impreso, ¿qué es lo que debe tener? Entonces debe tener el autor, el año de publicación, el título del libro, el subtítulo y el lugar de editorial. Entonces acá está el ejemplo. Si estamos hablando de un libro electrónico, entonces debe llevar el autor, el año de publicación, el título del libro, el subtítulo si lo tiene y la dirección electrónica, como está acá. Si estamos hablando entonces ya de un capítulo impreso, entonces la información que se debe tener. Si hablamos de un artículo de publicaciones periódicas, la información que se debe tener en cuenta. Si hablamos de artículos de publicaciones periódicas en línea, ¿qué información se debe tener en cuenta? Si hablamos de las disertaciones doctorales y las tesis de maestría, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Sí? Y pues finalmente acá está la bibliografía que se utilizó para la elaboración de esta presentación. Como les indiqué, entonces en el EndNote también les va a quedar la presentación en PDF, pues para que ustedes la tengan si la necesitan. En el documento de la Javeriana, entonces aquí también aparece toda esa información. ¿Qué es una cita textual? ¿Qué con menos de 40 palabras cómo se debe hacer? Si es de más de 40 palabras, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué es citada en el autor? Si son citas de parafrase o no literal, ¿cómo se debe hacer? Según las reglas, cómo es que se deben citar los autores. Entonces acá está cada una de las reglas, las referencias, qué son, por qué se deben utilizar, cómo se hace la referenciación de un libro, cómo se hace la referenciación de un libro con autor, con editor, en versión online, etcétera, publicaciones periódicas, entonces cómo se debe hacer las de las revistas cuando las utilizamos, cómo se debe citar en otros casos de un periódico impreso, de un online, de una revista impresa en online, de otros tipos de textos como los informes, qué es lo que se debe colocar, si es un simposio o una conferencia, qué se debe colocar, si hablamos de una tesis, qué es lo que debemos colocar, si es un material electrónico, qué es lo que se debe colocar o incluir, si hablamos de una serie de televisión, de un podcast, de un blog, de una grabación musical, etcétera. Entonces acá están todos los parámetros que usted necesita para poder saber qué es lo que debe incluir la citación. Este documento también se los voy a adjuntar para que ustedes lo tengan y lo guarden ahí y lo puedan consultar cada vez que lo necesiten en el momento que deseen hacer una investigación o les pidan o les exijan que el trabajo que deben presentar debe tener todas las reglas de las normas APA. Sin embargo, yo considero que este tipo de información es muy difícil que ustedes la capten toda y más así pues que nos tocó hacer esta clase grabada. La idea de esta clase es pues que ustedes conozcan de alguna manera qué es la norma, cómo se trabaja, pero más que eso es que ustedes puedan de alguna manera empezar a explotar el ordenador, o sea, el
programa de texto para que esto de utilizar las citaciones y las normas APA se les vaya de alguna manera facilitando. Entonces, la idea es que ustedes fueran practicando al tiempo conmigo y pudieran ver cómo sale toda esta información, por ejemplo acá que está en amarillo, que son citas que se han realizado, ¿sí? Y que están aquí escritas. Entonces, para eso vamos a hacer una práctica con este documento, lo voy a ir haciendo paso a paso para que usted pueda ir comparando. Entonces, acá en la otra parte yo tengo un documento solito donde vamos a practicar. Entonces, resulta que Word nos da a nosotros la información, nos da la forma de alguna manera de cómo nosotros podemos tener en cuenta y cómo podemos realizar este tipo de citas y que podemos ir de alguna manera no contabilizando, sino ir recolectando a medida que nosotros vamos haciendo el trabajo y no tener que, bueno, ¿y qué va? El autor, y luego ¿qué va? El libro, y luego ¿qué va? Esto, y ahora ¿cómo hago para ordenar toda esta información? Entonces Word tiene unas herramientas que le permiten a usted trabajar las referencias dentro de un documento. Vamos a estar trabajando alternamente estos dos documentos que son los mismos, este sin citaciones y este con las citaciones. Entonces, si nos damos cuenta, la primera citación dice que acá nos debe incluir, en esta línea que aparece acá, nos debe incluir el autor y el año. ¿Cómo hago yo para esa información? Pues esto yo lo saqué de un libro. Aquí al finalizar el texto está la información del texto donde tomé esto para que me pueda salir esta información acá de forma automática. Pero usted me va a decir, ay, bueno, profesora, pues sería una bobada, pues fácil, profe, yo lo digito y escribo Samuel Ramos 2000, punto, y ya no me complico la vida. No se trata de complicarse la vida, lo que pasa es que Word le puede facilitar tantas cosas automáticas y le puede a usted generar el listado de referencias automático para que usted no lo tenga que hacer manual, que esto es de gran ayuda. Entonces, si yo me paro aquí en el documento, entonces lo primero que voy a hacer es borrar esta línea. Cuando yo voy a trabajar referencias y trabajos en Word, siempre voy a utilizar el siguiente menú. Acá en la parte superior hay uno que se llama referencias. Le voy a hacer clic ahí. En referencias, entonces yo aquí voy a encontrar una parte que dice administración de fuentes, estilos, insertar cita, bibliografía. Este es el pedacito que me interesa trabajar de referencias para que yo pueda tener en cuenta de alguna manera las citaciones que estoy haciendo. Siempre me debo fijar que acá debe estar el estilo APA. Si ustedes despliegan, mire, tanto unas de las que vimos y otras más que existen que no expliqué. Cuando yo ya tengo listo y sé que aquí lo que voy a trabajar es APA, lo que yo voy a utilizar, entonces voy aquí a insertar cita. Como no tengo en este documento ninguna cita en el momento, lo que yo voy a hacer es decirle agregar una nueva fuente. Al agregar una nueva fuente se me despliega este cuadro de diálogo que es el que me va a permitir ir alimentando la base de datos, si lo quiere tomar así, de todas las referencias que yo voy a utilizar en el trabajo. Esto está, este nos va diciendo, este cuadro de diálogo, qué información es obligatoria que incluyamos de acuerdo al tipo de información que utilicé para la elaboración del trabajo. Me explico. Si utilicé libros, si utilicé páginas web, si utilicé revistas, si utilicé entrevistas, si utilicé blogs, lo que yo haya utilizado para la elaboración del trabajo. Para el ejemplo que vamos a hacer, como lo vimos acá en el otro documento, voy aquí a cancelar un momento en el otro documento se trata de un libro. Entonces, aquí está toda la información. Entonces acá dice el apellido, el nombre, el año, el nombre del libro, la ciudad en la que fue hecho, la editorial y las páginas que se utilizaron. Vamos nuevamente a retomar acá en el Siempre me debo parar donde voy a insertar la cita. Entonces les recuerdo, insertar cita, agregar nueva fuente.
Ya les dije que es un libro. Si miran acá, acá donde dice tipo de fuente bibliográfica, está todo lo que yo puedo utilizar. Sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, actos de conferencia, informes, sitio web, documentos de sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, representación, película, entrevista, patente, caso judicial, varios, lo que yo necesite. Entonces vamos a colocar libro. Después de que yo selecciono el tipo de fuente bibliográfica que voy a utilizar, entonces paso al autor. Entonces, ¿cómo es que hay? Pero es que acá son 5 autores, 3 autores, 2 autores. Para no complicarme, lo que yo debo hacer, entonces es aquí decir editar. Y completo la información que el cuadro de diálogo me está pidiendo. Voy a cancelar nuevamente acá para que nosotros tomemos y tengamos en cuenta la información del otro documento para poderla tenerla en cuenta acá. Entonces, como esto lo estamos grabando y tiene que ser alterno, entonces en un papelito yo voy a tomar la información porque pues como estamos grabando no me va a permitir copiar y pegar a la vez. Y pues porque se despliegan los cuadros de diálogo. Entonces voy a tener acá a la mano que el autor es Ramos S., que el año de publicación de ese texto fue en el 2000, que el nombre del libro es El perfil del hombre y la cultura, que fue realizado en México, que la editorial es México FCE, que es Fondo Cultural Económico, y que las páginas que utilicé fueron la 66 a la 71. Como ya tengo esa información, entonces me devuelvo a mi documento. Nuevamente, entonces aquí paradita con el cursor, como lo ven acá, voy a decirle insertar cita, agregar nueva cita. Entonces ya sé que lo que voy a hacer es un libro. Entonces voy a editar el autor, me dice que le ponga el apellido. El primer apellido es Ramos. El nombre, entonces esa S corresponde a Samuel. No tiene un segundo nombre, no hay más autores. Entonces le digo agregar. Si hubieran otros autores, entonces acá vuelvo, los escribo, vuelvo y lleno la información que me está solicitando y le doy a agregar hasta que los complete. En este caso es un solo autor, yo le doy aceptar. Entonces, y él aquí ya me está colocando Ramos Samuel. ¿Cuál es el título del libro? Entonces el título del libro dijimos que es El perfil del hombre y la cultura. El año en el que fue editado ese libro dijimos que es en el año 2000. Yo escribo 2000. La ciudad en la que se hizo el libro es México. Y la editorial en la cual se editó el libro es México, FCE, ¿cierto? Si yo le doy acá clic donde dice mostrar todos los campos bibliográficos, acá me está diciendo que hay otros campos que se pueden llenar. Pero como ven aquí este asterisco rojo, estos son los obligatorios. Y lo mismo puedo hacer con cada una de las citas que vaya a incluir. Como ya incluí la información obligatoria, yo lo que simplemente voy a hacer acá al final es decirle aceptar. Subir un poquito el cuadro de diálogo para que lo vean. Entonces acá voy a decir aceptar. Y si ven que inmediatamente me aparece Ramos 2000, si retomamos acá el documento que está en amarillo, acá dice Samuel Ramos 2000. ¿Qué pasó? Que acá yo hice énfasis en el autor. Como yo hice énfasis en el autor y no en el escrito, porque aquí dice realizado por, lo que voy a hacer es digitar. Entonces decidí que dije que es Samuel Ramos. Pero cuando hacemos énfasis en el autor,
debe aparecer solamente el año. Pero como yo necesito acá mi cita, miren, que me aparezca el año, entonces, ¿qué hago? ¿Borro la cita? No, me paro en la cita. Lo que debo hacer es acá desplegar este cuadro de diálogo y lo que voy a decir es que voy a editar fuente. Perdón. Voy a editar cita. Cuando yo voy a editar cita, dice que le puedo o agregar las páginas, en este caso no necesito páginas, puedo suprimir el autor, sí necesito suprimir el autor, y si me hubiese salido el título del libro, también suprimir el título del libro. No solamente vamos a suprimir el autor, le doy a aceptar, pero miren, me salió el nombre del libro, entonces es necesario también volver a editar y quitar el título, y le doy a aceptar, y solamente quedó Samuel Ramos 2000. Más adelante, entonces, si vemos el documento original, dice que nosotros debemos incluir la página. Entonces, vamos allá a ubicarnos, que es esta otra la lineecita. La borramos y tengamos en cuenta qué número de página es la 66. Entonces, nos dice acá que incluyamos la página 66. ¿Ustedes considerarían que se debe volver a hacer todo el proceso de la citación? Es decir, ir, insertar cita, digitar otra vez todos los datos del autor, el título, la edición, el año, la ciudad, etc. Si uno de ustedes me contestó que sí, tengo que decirle que no. Para eso es este ordenador. Como la cita ya está, yo no tengo que volver a digitar nada. Simplemente acá donde dice insertar cita, acá despliego. Y si se dan cuenta, acá ya está esa cita. Entonces, como ya está la información, solamente le hago clic. Y si se dan cuenta, acá, miren, nuevamente salió la cita. Pero lo que yo necesito es el número de páginas. Entonces, lo que voy a hacer es que cojo la cita, la despliego, la edito, le quito el autor, le quito el año, sí, le quito el título y agrego la página. Entonces decía que era la página 66. No hay que agregar la sigla o la inicial, simplemente con que usted digite el número de página, ahí le va a aparecer y le da a aceptar. Inmediatamente entonces él le quitó, el título, el autor, el año, el libro y le dejó la página. Si comparamos acá, nuevamente está página 66. Ah, bueno, ¿por qué acá aparece P? Pues porque es por defecto que tenemos este. En el ordenador él ya pone página. Si seguimos corriendo acá, entonces acá tenemos otra citación que dice Ramos 2000. Como les indiqué, no es necesario que nosotros tomemos nuevamente la digitada de la cita, sino que solamente la incluyamos. Entonces, acá borro la lineecita, ¿listo? Después de que la borro, lo que hago es ir a insertar cita, inserto la cita y me sale Ramos 2000. ¿Qué dice el ejemplo? Que estamos haciendo es énfasis en el autor. Estamos haciendo énfasis en el autor. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago en mi documento es acá. Digito Ramos. Y nuevamente edito la cita. ¿Qué le voy a quitar? El autor, el título y solo le dejo el año. ¿Cierto? Y ahí ya está el descubrimiento de un conjunto y si miremos acá el original está acá nuevamente. Si continúo con la práctica, entonces acá dice que estas son frases para señalar sin incorporar el autor. Entonces miremos el documento original. Entonces acá dice o sea, sin hacer énfasis en el autor. Entonces lo que yo tengo que hacer es solamente incluir la cita. Entonces acá tenemos Ramos, año y página. Nuevamente, no tengo que digitar nada,
simplemente voy a borrar la lineecita, nuevamente voy a insertar la cita. Si comparamos, ¿qué me hace falta? La página es la 67. Entonces lo que hago es pararme en la cita, lo que hago es editar la cita e incluir la página 67, aceptar. Y ya me quedó la referencia como es. Miremos la siguiente. Borramos la lineecita. Miro el ejemplo. Acá solamente es incluir ramos, ¿sí? Y el año, que en este caso si es énfasis en el autor y en el año. Entonces ya sé que debo digitar ramos, porque si no, no me va a salir. Doy el espacio, doy insertar la cita. Tengo que quitar este ramos, entonces edito la cita, editar, quito el autor, quito el título y dejo el año. Entonces 2000. Miremos el ejemplo, ahí está bien. Miremos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice que solamente debo hacer las páginas. Páginas 68 y 69. Entonces si trasladamos acá, lo que yo voy a hacer acá es nuevamente borrar la lineecita, inserto mi cita, voy a editar mi cita, pongo 68 y 69, omito el autor, omito el año, omito el título y le doy a aceptar. Entonces, como se dan cuenta, acá ya está. ¿De qué me sirve todo esto? Pues entonces, si yo ya tuviera que finalizar mi trabajo y le diera aquí bibliografía, entonces yo tendría que transcribir esto que está acá, ramos, no sé qué, el perfil, la cultura. Si esa fuera solamente mi bibliografía, pues yo lo que hago es solamente incluirla acá y escribiría entonces bibliografía o lista de referencias, como dice allá la norma, lista de referencias. Y pues alguien me dirá, pues profe, digito eso porque es un solo libro, pero eso cuando es un solo libro, pero cuando trabajamos 50, 60, 70 citas, ¿qué nos vamos a acordar de todos los libros que hicimos y de que todos los datos cómo deben ir? Entonces lo que yo hago acá es bibliografía, le digo referencias y miren, esto lo puedo editar. Acá incluso le puedo dejar el tamaño que es. Nos dicen que está en New Roman. New Roman 12. Le cambio el color. Y ya tengo mi listado de referencias. Acá en la parte inferior tenemos otros ejercicios para practicar. Entonces acá dice otros para practicar. Entonces dice, de acuerdo con el estudio del Ministerio de Educación, lo que debe aparecer en este espacio es solamente el año. Para el 2018 el nivel académico de los colegios estará por encima de los estándares internacionales. Acá en la parte inferior tenemos la información. Entonces, ¿cuál es el tipo de información? Entonces, el tipo de bibliográfico, el autor, el título, lo que debemos incluir. Entonces, lo que lo voy a hacer acá, para que nos demos cuenta, es que voy a borrar la información, que aquí lo que dice que nos debe aparecer es el año. Me voy a remitir acá, entonces voy a referencias, le voy a decir que insertar nueva fuente, voy a correr acá el cuadro de diálogo para que yo pueda ver de alguna manera la información que debo digitar acá. Esto es un informe, entonces busco acá, tipo de fuente, informe, autor. Entonces este autor es un autor corporativo, entonces yo le hago acá chulito en autor corporativo. Incluyo la información. Entonces, si se dan cuenta acá, debería escribir ¿qué? Ministerio, perdón,
Ministerio de Educación, ¿cierto? Después me está pidiendo el título, entonces el título es Metas de calidad en la educación colombiana. Metas de calidad en la educación colombiana. Luego me dice que el año 2016. La editorial, pues es el Ministerio de Educación. Y la ciudad, Bogotá. Algo antes que se me olvide. La información que usted coloque aquí cuando está haciendo o alimentando su base de datos de referencias, tal como usted la digite, así le va a salir. Entonces usted debe tener cuidado a la hora de digitar, de prestar mucha atención que está digitando correctamente las palabras, que usted está utilizando bien las mayúsculas y las minúsculas, la ortografía, porque esto no le va a corregir nada de ortografía. Entonces usted es el responsable si usted no hace una buena alimentación de la base de datos. Entonces acá corro otra vez el cuadro de diálogo para que se den cuenta que acá está la información y le doy a aceptar. No apareció nada, sí apareció. Repetimos acá, mire, acá está la fuente. Pero acá nos decía que solamente debería aparecer el año. Entonces, ¿qué debo hacer? Editar la cita, quitar el autor, quitar el título y dejar el año. Listo. Miremos el siguiente que nos dan para practicar. Dice, los libros digitales deben reemplazar los libros tradicionales, pues hoy en día la impresión de este tipo de publicaciones aumenta la tala de árboles y por ende el calentamiento global. Según estudios del Consejo de la ONU para Asuntos Ambientales, en su reporte anual dice que la masificación de los libros digitales evitará que más de 1 millón de hectáreas del bosque al año fuesen talados. Debe aparecer el año automáticamente y las páginas. Acá está la información. Entonces voy a borrar esto para poder hacer el ejercicio. Nuevamente voy a pararme aquí. Recuerden que debe estar el cursor donde debe ir la cita. Voy a detener acá para cuando llega. Entonces acabo de decir insertar nueva cita. ¿Esto qué es? Un libro online. Entonces fuente online. Una revista, nombre de una revista, perdón. Entonces acá lo que voy a buscar es acá. Artículo de revista. Viendo acá, se me pasó. Artículo de revista. Entonces, nuevamente nos dice que es un autor corporativo. Entonces, acá yo coloco autor corporativo. ¿Quién es? Organización de Naciones Unidas. Entonces, Organización de Naciones Unidas, unidas, entre paréntesis, ONU. Listo. ¿Cuál es el título? El título es Crecimiento Ambiental. Bueno, sí, ese es el del informe. Entonces, crecimiento ambiental en la desforestación de los bosques. Nombre de la revista. Entonces, acá dice que el nombre de la revista es Revista CEPAL. Entonces, CEPAL. Año 2014. Listo. Dice páginas 5 a la 12. Y acá nos dan otra información que es la ciudad y la URL. ¿Dónde coloco eso? Pues entonces lo que hago es mostrar todos los datos y yo voy a buscar entonces que la ciudad, acá, mírenla, es Vitacura, Santiago de Chile. Y que quiero colocar la URL porque esta URL es de una revista en internet. Entonces vamos a buscar por acá donde está la URL, miren la URL. Entonces
Vamos a ver si el problema es que nos deje copiar. No la deja copiar, entonces nos va a tocar digitarla. Ahora está donde nos deja. Vamos a bajar un poquito esto. Entonces, HTTPS dos puntos data repositorio.cepal.org / handle coma. Así les va a aparecer un momentico, pero es mientras yo trato de mirar para poder escribirla toda. Handle 11362 / 42695. Entonces ya ven cuando están activos los cuadros de diálogo que a veces no nos deja pasar a otro. Entonces debemos tener pues copiado en otro lado. Aceptar. Acá decía que solamente debe aparecer el número de página y el año. Entonces nuevamente edito mi cita. Esta es mi cita. Lo que necesito es el número de páginas. ¿Cuál era? Aunque yo las incluya ya, no las puso. Entonces acá le voy a poner 5 a la 12. Le quito el autor, le quito el año, perdón, el título y le dejo el año. Entonces, uy, ¿qué pasó? No lo aceptó. Ah, ya. Acá está. 2014, página 5 a la 12. Porque ya acá nombramos de dónde es. Miremos otro ejemplo. Tenemos este tercer ejemplo. En este entonces nos dice que debe aparecer el autor y el año automáticamente. Este es de otra revista, otro artículo de revista. Acuérdense que acá decía revista, acá artículo de revista. Entonces la citación es casi la misma. Lo que vamos a hacer es acá borrar para que nos aparezca. Ay, perdón, se me olvidó que era lo que teníamos que dejar. Año y autor automáticamente. Año y autor. Año y autor. No lo olvidemos. Año y autor. Entonces, vamos acá, insertar cita, agregar nueva fuente. Entonces, ya está acá en artículo de revista. Lo dejo. Nuevamente, entonces este no es un autor corporativo, entonces acá le voy a dar editar. Entonces, el apellido es Tambini. El nombre es Gina. Agregar. Y como no tengo nada más, aceptar. El título es Problemas sociales del siglo XXI. Problemas sociales del siglo XXI. El nombre es El Tiempo. El año 2016. Bueno, acá dice 2016, octubre 14. Si quiero colocar más todos esos datos, entonces acá yo le doy mes, octubre, día 16, perdón, 14, páginas de la 15 a la 18 y le doy aceptar. Entonces acá miren, ya está. Tambini 2016. Entonces ahí ya no tuve que editar ni hacer nada. En este dice, debe aparecer el año automáticamente. Esto es una tesis o libro. Entonces borro nuevamente. Voy a mi ejercicio de insertar una nueva cita. Entonces, tesis o libro. Entonces acá en el tipo de buscar, libro. El autor lo voy a editar. Entonces, apellidos, Hernández Villota.
primer nombre Juan, segundo nombre Carlos. No hay nadie más, entonces le doy a aceptar. Título: el lenguaje en los animales. El lenguaje en los animales. El año 2013. La ciudad. Como está más abajo, permítame un segundo. Entonces, año 2013, ciudad Nueva York, Estados Unidos, editorial Universidad de Columbia. Columbia. Listo, aceptar. Si se dan cuenta, aparece Hernández Villota 2013. Aquí está entonces el autor. Acá nos decía que solamente era el año. Entonces, editar cita, quito el autor, quito el título, aceptar y le dejo el año 2013. Miremos el último ejercicio. El último ejercicio nos dice que debe aparecer el autor y el año automáticamente aquí al final. Y esto es de una entrevista. Entonces, como es aquí al final, lo que hago es insertar, agregar una fuente. Acá ya no tipo de material, lo que hago es buscar entrevista. Entonces me dice entrevistado. El entrevistado en este caso dice acá que es María Figueroa. Entonces vamos a hacer lo mismo, editarlo para saber qué escribo, cómo debe aparecer. Figueroa, el nombre María. No hay más autores, entonces le doy a aceptar. El título entonces es Financiamiento de la Educación Superior en Colombia. Luego me dice el entrevistador. El entrevistador es Sergio González Gil. Entonces miremos acá. Entonces, González Gil Sergio. Le doy a aceptar. El año fue 2016, el mes de enero, el día 5. Y le doy a aceptar. Entonces acá nos sale Figueroa 2016. ¿Listo? Entonces, si ya hemos terminado todo visible, acá hicimos 5 ejercicios para practicar. Y nuevamente yo quisiera sacar las referencias, voy a borrarla de acá, lista de referencias, la voy a borrar. Y ahora sí voy a insertar la bibliografía o las citas de referencias acá al final de mi trabajo, porque ya las tengo. Entonces yo después de acá digo, bueno, ya terminé el trabajo, al final debe ir la bibliografía, entonces escribo bibliografía, listo, o lista de referencias, y lo que hago es acá en bibliografía, le digo insertar bibliografía. Si se dan cuenta, pues acá está todo ordenado alfabéticamente. En este caso esto está centrado, si yo miro acá está centrado, pero si yo le doy acá a justificar, él ya me lo coloca como tiene que ser. Y así está totalmente, pues todos los, bueno, acá se lo cogí todos, señalémoslo y le decimos justificar todo. Y acá ya están todos los títulos ordenados alfabéticamente con los datos que se necesitan y no necesito darle acá enter para que se den cuenta que se puede separar.
y ustedes van a poder apreciar mejor cada una de las referencias, que sean separaditas. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí están todas las que utilizamos y no tengo que mirar, bueno, ¿y cuál sigue? ¿Y en cuál me toca? ¿Y cuál es el dato que debo incluir? Así va a ser más fácil hacer el trabajo. Sin embargo, aquí en este caso están todas las referencias que utilizamos, o sea, que sí hicimos. Pero cuando yo también realizo trabajos, puedo incluir referencias que no utilizo. O sea, es decir, que no, o sea, que consulté, pero que no cité dentro del trabajo. Entonces, cuando yo lo que necesito es introducir o mantener referencias que consulté, pero no coloqué en el trabajo, o sea, no las cité, eso se hace por aquí. Entonces, yo digo referencias, ¿listo? Entonces, en vez de decir insertar cita, lo que le voy a decir es administrar fuentes, ¿cierto? Mire, acá están todas las que trabajamos en este trabajo, ¿cierto? Las que tenemos en este momento, la lista general. Sin embargo, yo lo que voy a hacer en este caso, este administrar fuentes me sirve para dos cosas. Primero, pues si necesito insertar una que consulté, pero no incluí dentro del trabajo, o sea, no la cité. O que, por ejemplo, yo tomé una y está mal y esa no la voy a incluir y la voy a quitar. Entonces, pues fácil, lo que hago es, digamos que esta no la quisiera, pues lo que yo hago es eliminarla, borrarla. Entonces, listo. Entonces, acá yo mi organización, mírenla acá. Tan. Entonces, yo le digo eliminar. Entonces, pum, ella me la elimina. Pero como lo que necesito es incluir una nueva, entonces lo que yo voy a hacer acá es decir nuevo. Y ahí incluyo otro o la que necesite. Entonces, por ejemplo, voy a decir que lo que hice fue de un documento de sitio web o un sitio web. Entonces, digamos que el sitio web que yo consulté fue la DIAN. Pongamos que sea la DIAN. Entonces, pongo la cita y es autor corporativo. ¿Cuál es el nombre del sitio web? DIAN. Nuevamente, DIAN. El año. Entonces, cuando son sitios web, lo que es, cuando se refiere a año, mes, días, el día que hice la consulta. Entonces, como fue hoy, 2019 es el año, el mes fue agosto, el día fue 28 y la URL, entonces pues como no la tengo copiada, que fue lo primero que debe haber hecho, entonces lo que yo hago acá es decir www.dian.gov.co, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Ella aparece acá, miren, acá. O por acá está la cita directa. A ver, miremos Dian. Miren, Dian, ¿cierto? Pero ella no está en ningún lado. Pero si yo cierro acá mi cuadro de diálogo y voy a mirar acá mis referencias, pues esa no está acá. Pero necesito que aparezca en el cuadro de referencias. Entonces, en este caso no la incluí. Entonces, en este caso lo que yo debo hacer es picar acá, le doy clic izquierdo y le digo actualizar campos. Y si vamos a mirar, ya tiene que aparecer la DIAN, acá. Nuevamente pues ordeno para que se me vean, mírenla acá. Y fue una que no está citada por allá en ningún lado, ¿sí? Pero que yo sí empleé, ¿cierto? Mírenlas aquí, las diferentes que utilizamos nuevamente con sus datos. Y esto me facilita un poco más el hecho de que yo vaya haciendo trabajos. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, no, pues por ejemplo esta de Timbini no la necesito, la voy a borrar, la necesito. Entonces lo que yo hago es nuevamente, voy acá a referencias, administrar fuentes, la busco acá en el listado general, Timbini, mirenla acá, le puedo dar eliminar y ella ya se me borra, ya no está. Entonces lo que hago entonces es cerrar y acá nuevamente tomo las referencias todas y le digo actualizar.
Claro que de acá no la elimino de la lista, pero no de acá porque sí, acá arriba sí está, donde la utilizamos. Entonces, pero asimismo vamos realizando cada uno. Espero pues que a esta manera de explicación y lo que acabamos de hacer sea claro. Entonces, después de que ustedes hayan visto el video, hayan prestado atención cómo se hacen las referencias, que tengan en cuenta cómo se cita, la información la tengan ahí a su mano, lo que necesito es que ustedes realicen el siguiente taller. Entonces, acá hay un tallercito. Entonces dice, taller normas APA. Primero, elabore la portada de este taller de acuerdo a los parámetros de formato que propone la norma APA. Márgenes, tamaño de letra, interlineado, el título para el trabajo, etc. Entonces dice aquí que el título del trabajo es Taller Práctico Normas APA. Entonces lo que usted va a hacer es, abre en su ordenador una página de Word, le coloca las márgenes que establece las normas APA, coloca el tamaño de letra que establece las normas APA, el interlineado que nombra las normas APA y realiza su portada tal como está aquí en el ejemplo. Entonces, la portada debe decir Taller Práctico Normas APA, donde dice aquí Jaime Arturo Hernández Villota, no van a escribir ese mismo nombre. El nombre que deben escribir ahí, ¿cuál es? El de ustedes, el de cada uno de los estudiantes que vaya a desarrollar el taller. Luego colocarán Diana Marcela Vargas Puentes, Fundación Universitaria Montserrat, Escuela de Ingenierías y Tecnologías, Ingeniería de Materiales, Expresión Oral y Escrita. Acá no será Mosquera, sino será Bogotá, la fecha en la que realizaron el trabajo y acá pues docente. Listo, realizaron ya su página o su portada. En la siguiente página, ¿qué deben hacer? Entonces dice aquí, transcriba la siguiente cita textual de menos de 40 palabras e inserte los datos bibliográficos de la misma de forma automática. Acá está la información para poder hacer. O sea, que lo que yo voy a hacer es que usted transcribe esta información. Yo cuando le revise el trabajo me paro acá y me doy cuenta si eso está automático o está simplemente digitado. Si está digitado, pues eso tendrá una relevancia dentro de la nota cuando califique. Luego dice, transcriba la siguiente cita textual de más de 40 palabras, inserte los datos bibliográficos de la misma de forma automática. Entonces, debe tener en cuenta que le debe quedar así, de que aquí debe dejar un espacio, de que debe bajar la letra y de que esta citación aquí al final debe aparecer automáticamente. Acá están los datos para que pueda hacer la cita. Por último, dice, realice el siguiente listado de referencias según las normas APA. Para ello, emplee la opción Administrar fuentes del menú, referencias, programa Word y finalmente inserte la bibliografía de manera automática. Entonces, acá hay una serie de información, un listado de referencias que usted tiene que ir leyendo y determinando. Ah, bueno, esta es un libro, esta es una página web, esta es una revista, este es un sitio web. Esta es una entrevista, esta es una tesis, este es un libro, este es un capítulo. Bueno, ¿cuál es el tipo de fuente para que usted pueda realizar la cita? Para que pueda realizar el listado. Lo inserta y al final, dice, una vez terminado el trabajo, suba el archivo a la asignación creada en el modo para que sea evaluada por el docente. Entonces, en el grupo de nosotros de expresión oral y escrita aparecerá entonces la asignación. La asignación solamente dice taller normas APA. Le adjunto este taller y usted ya sabe lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que les expliqué. Si tiene alguna duda, por favor, entonces escríbame a través del correo. Recuerde que en Edmodo, los mensajes que me generen en Edmodo, no los voy a contestar. Si usted tiene dudas, entonces me las hace saber a través del correo. Esta sería la siguiente nota de la clase que no tuvimos el día de ayer. Tienen los 8 días mismos para hacer el trabajo. Entonces, como yo monto el video hoy, ¿cierto? Entonces, la asignación se cerrará hasta dentro de hoy en 8 días, para que tengan los 8 días. ¿Esto aquí quiere decir? Que la próxima clase, pues antes del parcial, si usted no ha terminado el trabajo, me podría preguntar, yo les podría aclarar. Si no lo hacen a través de el email y pues yo busco la manera de tratar de buscar, de aclararles.
Si ven que está muy difícil la cosa, o sea que no, definitivamente con la explicación, con el video, con el paso a paso que les di, no pueden, entonces podríamos concretar una tutoría vía Skype para que usted me pregunte en qué momento, qué es lo que no tiene claro para hacer y yo le digo que cómo lo debería hacer. Son como las alternativas que le podría dar en este momento. De este tema no voy a preguntar sino conceptos, no le voy a decir en el parcial, ay sí, hágame el favor y me dice cuál es esta cita, cómo está hecha la cita o hágame una cita, no sé cómo, no, vamos a preguntar es conceptos. Y pues no se les olvide que la próxima semana entonces tenemos nuestro parcial. Les agradezco mucho su atención, quedo atenta a sus comentarios, espero que haya sido lo mayor clara posible para que este tema les haya quedado un poco claro. Yo sé que es mucha información, pero pues la práctica es la que nos va a permitir adquirir la experticia sobre el manejo de las normas AP. Mil gracias y hasta una próxima ocasión.